Antes de que se me olvide, déjenme sacarles la captura para la bitácora. Ya está. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días chicos. ¿Qué tal? Ok, entonces hoy tocaba. Me paso de este lado. Hoy toca seguir con la parte de las aplicaciones, de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ya vimos el modelo de crecimiento. Lo que toca ver ahora, esto ya salió. No tengo por aquí yo el de la temperatura. Cuatro. Ok, entonces, ahorita llegamos hasta aquí, después vamos a la unidad 5. Ok, entonces, ayer vimos los modelos de crecimiento y decaimiento. Ya estuvimos viendo cómo funcionaban para diferentes, lo hicimos nada más me parece que para un cultivo de bacterias, pero en general, pues se puede aplicar a muchas más cosas, ¿no? El ejemplo que seguiría, podríamos ver otro ejemplo que sería, la vida media de una sustancia. La vida media, vamos a definirlo, este, como una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva y básicamente a lo que se refiere es al tiempo que tarda en degradarse la mitad de un número de átomos. La mitad de un número de átomos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes están dentro de un proceso radiactivo, lo que va a pasar es que básicamente un átomo va a empezar a perder electrones. Y ustedes saben que la diferencia entre átomos, entre un átomo de carbono o un átomo de hierro o un átomo de azufre, es al final del día la cantidad de protones, electrones y neutrones que hay en ese átomo. Entonces, al final del día, lo que va pasando es que, por ejemplo, tampoco me sé toda la tabla periódica, pero tenemos, por ejemplo, el átomo de helio, que tenemos que es, voy a ponerlo como ejemplo, según yo el helio no es radiactivo, pero podríamos tener un átomo de helio en el que tendríamos una órbita con dos electrones por ahí, ¿no? Si estuviera en un proceso radioactivo, lo que pasaría es que uno de estos electrones sale disparado con un montón de energía. Esa energía es liberada en forma de calor. Ese calor calienta una cámara con agua. Esa agua genera vapor y ese vapor hace girar una turbina que nos proporciona energía eléctrica, ¿no? Pero bueno, el caso es cuando este átomo de helio pierde un electrón, entonces pasamos a tener este es un átomo de helio, entonces pasamos a tener un átomo que tiene solamente un electrón y este es el átomo que nosotros ya conocemos como simple y sencillamente el hidrógeno. Entonces lo que va pasando en un proceso radioactivo es que los elementos químicos o los átomos de un cierto elemento químico se van degradando hacia uno con menos electrones.
Esto, si no mal recuerdo, es un proceso de fusión nuclear. Si no mal recuerdo, no me acuerdo si es fisión o fusión, pero estoy casi seguro de que es fusión. Entonces, ya que tenemos esta parte, vamos a definir la vida media como el tiempo que tardo en pasar de un número A0 de átomos de helio a tener a que queden meramente un medio de átomos de helio y la otra mitad de ese número de átomos ya sean átomos de hidrógeno o del elemento que le toque. Aquí son meramente un decir por decir algo de estas cosas, ¿no? O por poner un ejemplo. Entonces, ya que tenemos esta parte, vamos a ver que igualmente, igual que en la ocasión anterior, la velocidad, yo voy a tener, digamos, yo voy a tener, digamos, una variable que sería a, y esta a yo la voy a definir como el número de átomos. Y acá sucede un procedimiento muy similar al que sucede con las bacterias o con la población. También tenemos que la velocidad a la que varía el número de átomos es proporcional. Acuérdense que la constante de proporcionalidad, acuérdense que cuando tenemos que esto es proporcional al número de átomos presente en ese momento, podemos cambiar el símbolo de proporcional por el símbolo de igualdad y una constante de proporcionalidad. Entonces tenemos de este lado, si estoy grabando bien. Ok. Y entonces, de acá ustedes ya tenemos planteado más o menos un problema, ya sabemos más o menos cómo se comportan estas sustancias y ya tenemos una ecuación diferencial. Digamos que el problema sería determinar, de aquí pues yo ya puedo resolver la ecuación diferencial, iguales de variables separables y llegaría a una solución del tipo a de t igual a c por e a la k por t, ¿no? Ahora, yo podría inclusive ponerme más fino y decir, bueno, tengo esta ecuación diferencial y además experimentalmente, yo podría saber que a un tiempo t igual a cero, yo tengo una cantidad de átomos a cero, una constante, y además yo sé que el número de átomos después de 15 años, vamos a ponerlo aquí, sería igual a 0.999 a 0. Nada más se redujo un punto 001 en la fracción de átomos que teníamos dentro de 15 años, ¿no? Entonces, ya que tenemos mi solución y mis condiciones iniciales, ya nada más quedaría aplicarlas. De tal manera, podríamos decir entonces que cuando t vale 0, a vale a 0, entonces me quedaría a 0 igual a c por e a la k por 0, esto sería un 1, y entonces tendríamos que A0 es igual a C. Súper, entonces ya puedo mutar la solución que tenía acá. Y entonces tendríamos que A de t sería igual a C, pero C vale A0 por E a la KT. Y aplicamos la segunda condición inicial. A de 15 es igual a 0.999 a 0. Entonces, A de 15 sería 0.999 a 0 igual a 0 por E a la KT. Tenemos a 0 en ambos lados, podemos dividir todo entre a 0 y me quedaría que
y acá t no vale 15 años, ¿no? Quedaría aquí un 15. Entonces, de aquí la idea sería despejar la constante de proporcionalidad. Entonces tendríamos algo como, si aplicamos logaritmo de los dos lados, me quedaría que el logaritmo natural de e a la 15k sería igual al logaritmo natural de 0.999, y entonces se van logaritmo con exponencial y me quedaría 15k igual a logaritmo natural de 0.999, o finalmente que k es igual a 1 sobre 15 por el logaritmo natural de 0.999. Esto nos da aproximadamente, vamos a ponerlo acá, damos confianza en Google, logaritmo natural de 0.999, y todo esto 1 entre 15 nos daría menos punto 0.00066. Entonces nos vamos de este lado y ya tendremos nuestra solución. Nos quedaría 1 sobre 15, logaritmo natural de esta cosa, y quedamos que esto daba 0.1234 1, 2, 3, 4, 66. Y entonces, otra vez, muta mi familia de soluciones, y yo llegaría a que a de t es igual a a0 por e a la menos k, perdón, e a la k, que sería menos 0.123456 t. Y este ya sería mi solución a la ecuación diferencial. Esto ya ustedes pueden irse por acá. Pestaña. Suite calculadora. Acá está. Nos vamos de este lado. Ponemos mi constante a 0 igual a lo que ustedes gusten y manden. Y luego ponemos mi función y igual a 0. Necesito también definir k. K va a ser igual a menos 0.123466. Y luego sería y igual a 0 por e elevado a la k por x. Y en este caso me está dando una función verde y me la está dando completamente recta. Ahí está. Ahí va cómo va decayendo exponencialmente al principio, y cómo después de cierto tiempo ya nada más decae, pero decae muy lentamente, ¿no? Esto ustedes lo podemos cambiar un poquito si jugamos un poquito con esta cosa. Oh, ya, es que tengo esta cosa está demasiado ampliada. Déjenme repetir el experimento, pero aquí vamos viendo cómo se va moviendo mi exponencial. Igual podría modificar un poquito la velocidad para que se vea cómo va variando, ¿no? Conforme la constante es negativa, vamos viendo que, más despacio cerebrito, vamos viendo que
en general tengo un proceso de decaimiento conforme avanzo en el tiempo, y cuando la constante se vuelve positiva, se vuelve un proceso de crecimiento conforme aumento o conforme avanzo en el tiempo, ¿no? En general tenemos una constante negativa y se puede ver de este lado cómo queda el proceso de decaimiento y cómo va decayendo de 5 kilos, digamos, que tenía el primero, o de 5 átomos que teníamos, o de 5 lo que sea, que teníamos al tiempo cero, y vamos viendo cómo en 2 años ya va decayendo esta cosa, pero no llega directamente a cero, sino hasta como en 3 años ya va llegando más o menos como al cero. Pero bueno, la cosa es que se vea otra vez que la constante en automático con las condiciones iniciales se determina como una constante negativa, y que el proceso muestra cómo decae o cómo decaen estos átomos, ¿no? Ya vimos que la constante es muy chiquitita. No, propiedades. Y conforme la constante se va volviendo más pequeña, el proceso de decaimiento se va volviendo mucho más lento, ¿no? Por aquí creo que ya es como lo mejor que podría ser para interpretarlo. Al principio tenemos 5 kilos y aquí me tomaría cerca, con una constante de menos 0.05, que llegara a cero la cantidad de átomos que tengo, o que se degradara a la mitad de átomos. Si empezamos en 5, estaríamos hablando de 2.5, que sería aproximadamente por aquí. Por aquí nos tomaría aproximadamente 15 años que llegara a la mitad de su... a la mitad de su... que la mitad de los átomos hayan decaído al escalón de abajo, ¿no? Ahora, si todavía puedo cambiar esto un poquito más y lo dejo en 0.05, vemos que obtenemos una vida mucho más amplia. Estamos buscando el 2.5 y vemos que eso nos podría tomar cerca de más de 150, más de 200. Ahí está. Sería como... Perdón, me equivoqué. Estamos buscando el 2.5. Nos tomaría aproximadamente como 140 años, más o menos. Y eso que todavía no tenemos todavía la constante reducida. Necesitamos esta constante de este tipo. Si la ponemos en su variable original, que llegue a 2.5 nos podría costar bastante más tiempo, ¿no? Aproximadamente más de 600 años. No, estoy en 3, yo quiero el 2.5. Sí, pues ya, más de 600 años. Lo cual, bueno, tiene sentido tomando en cuenta que 1 kilogramo de uranio radioactivo me parece que es suficiente para mantener una casa calientita durante todo un año. Entonces un kilo de esta cosa es exageradamente... Es una cantidad de energía exagerada. Pero vamos a seguir con los ejemplos para que tengan más de dónde hacer su proyecto. Ventana, whiteboard, ahí está. Entonces tenemos el ejemplo de la vida media. Podemos también tener, utilizar este mismo proceso o esta misma ecuación para obtener la edad de un fósil. Vamos a poner por acá datación de fósiles, pero esto va en coloritos. Tendremos por acá la datación de fósiles. Ok. Datación de fósiles.
En general, la datación de fósiles se basa bajo el mismo principio, solamente tomando en cuenta cómo decae el carbono que existe dentro de las muestras biológicas o de los huesos o de lo que se pueda conseguir de estos fósiles, ¿no? Y en general lo que tenemos es una ecuación del mismo tipo. Tenemos una ecuación en la que el número de átomos depende del tiempo y esto se vuelve depende de una cantidad A0 por E a la K por T. Y en este caso tendríamos que a partir de la vida media del carbono, sabemos que la vida media del carbono, tau, vamos a llamarle así, esta es la vida media, pero además sabemos que la vida media del carbono es tau del carbono y es igual a 5600 años. Es decir, esto de acá significa que cuando tenemos o cuando el tiempo que ha pasado son 5600 años, entonces mi cantidad de átomos en el tiempo o la cantidad de átomos que tengo es la mitad de átomos que yo tenía inicialmente. ¿Ok? Ya tengo mi solución y tengo una condición a la frontera. De ahí puedo sacar lo que sería la constante de proporcionalidad. Entonces, ya diría yo que aplicando condiciones iniciales, aplicando la condición inicial, entonces tenemos que A de 5600 es un medio de A0 y esto sería igual a A0 por E a la 5600T. Y de acá ustedes podrían deducir que se va a 0 con A0 y entonces esto quedaría como ok, ahí va. Podríamos poner logaritmos acá, logaritmo de un medio igual a logaritmo natural de e a la 5600 de t, se va a logaritmo con exponencial, entonces me quedaría logaritmo natural de un medio igual a 3000 aquí ya me equivoqué, porque aquí el que vale 3600 es el tiempo, la constante, ¿no? Lo que tenemos acá es 5600 por A0 por KT. Entonces aquí sería E a la K por 5600. Y aquí me quedaría a las 5600K. Y entonces aquí me quedaría 5600K. Ya de aquí puedo despejar K directamente. Por las propiedades de los logaritmos, yo lo puedo poner como, acuérdense que logaritmo natural de A entre B es igual a logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces, esto de acá nos quedaría como logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2 igual a 5600K. Y finalmente, logaritmo natural de 1 es igual a 0. Y entonces me quedaría que K es igual a menos el logaritmo natural de 2 entre 5600. Esto quedaría logaritmo natural de 2 entre 5600. Vamos a ver.
Según yo da menos 0.3 y 124. Exactamente eso da. Entonces esto de acá me quedaría. Acá está. Ya con el signo negativo, esto me quedaría menos 0.1230, 124. Y entonces ya tendría yo mi ecuación diferencial, ¿no? Y entonces yo ya sabría que el número de átomos que existen en el tiempo estaría dado por A0, que es la cantidad inicial de átomos que tengo, por E elevado a la K por T, que sería menos 0.123.124 por T. Y gracias ahí a los que al morro que me sopló la respuesta, ya no supe quién era, pero gracias. Chido. Gracias por ponerme atención, sobre todo. De repente uno se puede sentir como que está hablando con la pared en estas clases, pero pues así es la vida, ¿no? ¿De qué, profe? Mm. Luego, ahora bien, ya sabemos este, cómo decaen estos átomos de carbono, ¿no? Lo que sigue es, si yo les dijera que si en el fósil queda de los átomos de carbono que podrían tener o que debería tener, queda una milésima parte, ¿cuántos años tiene el fósil? ¿Cómo podrían saber esto? En este caso, fíjense que ahora lo que estoy intentando despejar es el tiempo, es lo que me interesa. Yo ya sé que la función del tiempo es esta de acá, ¿no? Entonces, yo sé que mi función en algún momento es o tengo la milésima parte de A0. Entonces, vamos a ponerlo acá. A de t es igual a A0 por E a la menos 0.123.124 t. Y yo sé que en algún momento, no sé cuál es ese momento, en algún tiempo t, quedan la milésima parte de los átomos iniciales. Entonces esto me quedaría a 0 por E a la menos 0.123.124 t. Ojo, no estoy ahora mi objetivo es despejar el tiempo. Entonces, A0 con A0 se van, sacamos logaritmo natural y me quedaría logaritmo natural de 1 entre 1000. Esto sería igual a menos 0.000124 t. Y a mí me interesa este t. Entonces ya me quedaría que t es igual a el logaritmo natural de 1 entre 1000 entre menos 0.000124. Y entonces yo ya puedo pasar de este lado, me quedaría logaritmo de 1 entre 1000 entre qué? Entre menos 0.123124. Me quedaría aproximadamente 100
55.700, ¿verdad? Son demasiados años, ¿no? Pues que es un fósil, es un dinosaurio. Ajala. Podemos así rápidamente buscar edad de un fósil. Ah, el registro fósil abarca desde hace 3.770 millones de años, pero el 99% de sus representantes se encuentran desde hace 545 millones de años. Entonces, en general, según San Google, pues esta cosa no está tan descabellada, ¿no? Tenemos un fósil por ahí que no está tan viejo y que es de hace 55.700 años. Podría ser, no sé, déjenme investigar esto, porque esto es, no estaba preparado. 5.700, ¿qué sería? Antes de Cristo. 55.000 años atrás. Línea temporal de la prehistoria humana. Ah, 64.000 años atrás, 50.000 años atrás, estábamos en el Paleolítico Superior. Al parecer, como que lo más relevante es la primera aguja de coser hecha y utilizada por denisovanos. Y hace 55.000 años también se extinguió el hombre de las flores. ¿Qué carajo sea eso? ¿Quién sabe? Homo florensis. Órale. Bueno, entonces pudimos haber encontrado el cráneo de un Homo florensis. Apa, nombrecitos. Ya sé, ¿verdad? Está bien raro, tengo que dar la madre. Pero bueno, la cosa es que vean que pues, no está tan descabellado, ¿no? O sea, sí suena como que de repente suena mucho choro, pero, Sí, es congruente. pero pues, tiene más o menos sentido. Y entonces ya aprendimos a datar un fósil a partir únicamente de la vida media del carbono, que es el primer dato que teníamos por acá, la vida media del carbono y la cantidad de carbono que quedaba en ese fósil. Y ya podemos aprender otra cosa de ese estilo, ¿no? Que de hecho ayer me encontré pues eran como los huesos de algún animal. Si tan solo supiera medir carbono, hubiera estado chido el experimento, pero pues la neta no sé. Pero pues, hubiera estado chido, ¿no? Ah, ¿qué onda con el zoom de esta cosa? Ay, mira. Pero bueno, ya hicimos también datación de fósiles. Que sigue un problema de enfriamiento. Problema de enfriamiento de Newton, que es el que estuve resolviendo por ahí en el documento que les puse de ejemplo. El enfriamiento de Newton. Y entonces, básicamente lo que tenemos es algo muy, muy intuitivo, ¿no? Por ahí en no me acuerdo, 1700, sí lo puse en el documento, pero ya no me acuerdo. No soy bueno con eso de las fechas y con recordar cosas en general. Pero, en general, podemos notar algunas cosas, ¿no? Ustedes van por ahí de fiesta, van ahí a donde sea, y ustedes se llevan ahí su chelita. Ya llevan ahí su chelita de la marca que ustedes prefieran, excepto de la que anuncia Dana Paula, de unas cervezas ahí frutales también feas. Entonces no las compren. Tienen ahí su chelita
Y entonces a ustedes les interesa saber, dicen, bueno, pues cuánto tiempo tengo desde que saco mi chelita, que no sé, de ahí del... La chelita la sacan del refri, de su refri de la Corona, y pues dice por ahí que está menos 3.5, menos 4 grados centígrados, algo así. Esta es la temperatura inicial a la que saco mi chelita y no sé, va a llegar un tiempo en el que la chela se va a calentar y vas a ver a puro caldo de guacala. ¿Cómo a qué temperatura dirían ustedes más o menos que es eso? Unos 15 por ahí. Ok, y tenemos que una temperatura de unos 15 grados centígrados. Ya, guacala con esa chela, ya es puro caldo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido? ¿Cuánto tiempo tengo para tomarme esta chelita y que todavía sepa buena, que sea agradable? Ah, pues bueno. Entonces ya vienen para acá y se ponen a hacer observaciones y se ponen a recordar sus innumerables borracheras al lado de sus entrañables amistades y se ponen a pensar, ah, pues bueno, una vez estaba yo echándome unas chelas acá en Fresnillito Lindo y, y bueno, yo me acuerdo que la chela, o me da la impresión de que una chela en Fresnillo, vamos a ponerle por acá Zacatecas, me duró más tiempo, me duró digamos un tiempo TZ, pero un día nos fuimos de congreso, nos fuimos de concurso o lo que sea a Mazatlán y me duró un tiempo TM. Tal que el tiempo que me duró mi chelita en Zacatecas fue mayor que el tiempo que me duró mi chelita en Mazatlán. ¿Por qué piensan que sucedió esto? Por la temperatura del ambiente, profe. Por la temperatura del ambiente. Muy bien. Entonces ya por ahí vamos estableciendo relaciones, ¿no? Entonces ya dices, ah, bueno, pues es que la temperatura, o cómo decirlo, voy a saber que la temperatura es una función del tiempo y además yo sé que la temperatura, sería más bien el cambio en la temperatura con respecto al tiempo, esto lo podríamos poner como dt en dt, es proporcional a dos cosas. A la temperatura que tenga mi bebida y a la temperatura del ambiente. ¿Verdad que sí? Sí, profe. Órale, pues. Entonces, esto yo ya lo podría poner, nada más necesito una relación entre estas dos variables, entre la temperatura y la temperatura ambiente, y entonces ya podría cambiar este símbolo de proporcionalidad por el de igual y una constante de proporcionalidad. Vamos a seguir echando ahí imaginación, acuérdense ahí de sus tiempos, y se ponen a pensar, un día se equivocaron y en vez de meter la chela al refri, a la parte normal, donde meten las verduras y el queso y todo, se equivocaron porque venían borrachos y lo metieron al congelador. Y entonces, a la mañana siguiente, amanecieron crudos y dijeron, ah, dejé una chelita en el refri. Ahorita me voy a curar la cruda con mi chelita que tengo en el refri. Y se dieron cuenta de que estaba congelada. Y dijeron, no puedo esperar a que se descongele. ¿Qué hicieron qué harían para que la chela pasara de congelada a una temperatura agradable, a los menos 4 grados centígrados? Está congelada, no sé a cuántos otros grados se congela la chela. Menos 10, 15, 20, no sé. Pero por ahora es nada más un experimento cualitativo, entonces el número por ahora no es tan importante. Pues podría solo ponerse en agua.
pones en agua. ¿Por qué? ¿Y ustedes dónde creen que se descongele más rápido? Si pongo mi chela en agüita Billy vulgar, en agüita normal, agüita de la llave, o si pongo mi chelita la pongo a descongelar a lo que dicen las abuelitas o la gente que sabe de cocina, o la pongo a cocinar a descongelar, que fea me quedó esa flama, o la pongo a descongelar en baño María. Se descongela más rápido en baño María, profe, pero se va a zorrillar y ya no está buena. Y ya no está buena, totalmente de acuerdo. Pero lo que quiero que noten es que la chela se va a pesar de que la temperatura de la chela es la misma, está congelada en los dos casos, se va a descongelar más rápido cuando yo la ponga en un medio con una temperatura más alta, ¿cierto? Entonces ya tengo una relación entre la variable temperatura de la chela y temperatura del ambiente. Ya sé entonces que la velocidad a la que cambia la temperatura es proporcional a la diferencia de temperaturas entre la temperatura de la chela y la temperatura del ambiente. Si la temperatura entre la chela y el ambiente es muy poquita, digamos que la chela está a menos 4 grados centígrados, pero yo estoy en la Antártida, en la que regularmente se tienen climas de, no sé, menos 3 grados centígrados, pues la chela no va a mover mucho su temperatura, ¿no? Pero si voy y la dejo afuera en Mazatlán, en donde tienen temperaturas de, no sé, 30, 35 grados centígrados, la chela se va a empezar a descongelar más rápido, ¿cierto? Y si la pongo en baño María, donde la diferencia sería desde menos 4 hasta, no sé, 80, 90 grados centígrados, pues se va a descongelar todavía más rápido, ¿no? Entonces, entre mayor sea la diferencia entre la temperatura de la chela y del ambiente, más rápido se va a descongelar esta cosa, o más rápido va a cambiar la temperatura. Y de ahí ustedes ya, de ahí ustedes ya se dan cuenta que podemos cambiar el símbolo de proporcionalidad por una constante de proporcionalidad. D en dt es igual a una constante de proporcionalidad entre t menos ta. Esto de acá, esta ecuación de acá, si no mal recuerdo, fue propuesta por Sir Isaac Newton, el mismo de la gravedad, por allá de los 1700, y también, ¿no? También se dio cuenta de esto meramente por observación. Decía, bueno, pues así funcionan las cosas, y a partir de esas observaciones llega esto que es la ley de enfriamiento de Newton. Ya después de ahí, esta fue como que la primera iteración, y ya después como que le fue metiendo coco, y ya dice, bueno, pero es que también depende de la forma de la lata y del material del que está hecho el recipiente que contiene la cerveza, y de si le está pegando el frío nomás por un lado, o ya de ahí se pone a hacer más conjeturas y pues se pone más sabroso el problema. Pero en principio llega esta cosa, ¿no? Y de aquí, ustedes ya lo pueden, queda planteado su problema, ya queda también su ecuación diferencial. Y ya después de aquí ustedes pueden sacar conjeturas, ¿no? Dicen, bueno, yo tengo, por así decirlo, acá. Yo tengo, digamos, un lo que sea, un objeto, un pavo, un pollito que acabo de sacar del horno, y yo digo, bueno, pues ya mi pollito ya está bueno y está a... ¿Qué dirán? No sé. Yo digo que mi pollito saliendo del horno
La temperatura de mi pollito al tiempo cero es de unos, no sé, 30 grados centígrados. Y yo sé que después de 3 minutos, mi pollito ya pasó a tener una temperatura de 20 grados centígrados. Si digamos que yo estoy en algún lugar muy frío, no sé, o estoy en invierno, donde la temperatura ambiente es de unos 12 grados centígrados, ¿cuánto tiempo creen, conociendo estos datos, entonces, cuánto tiempo va a tardar? Tengo antes de que el pollo se enfríe a la temperatura ambiente. A T ambiente. Pues bueno. Pues ya se ponen a jugar con estas ondas, ¿no? Ya tienen aquí la ley de enfriamiento de Newton y dicen, bueno, pues bueno, estas son mis condiciones iniciales o de frontera. Y órale pues, entonces vamos a resolver esta onda de acá. Vamos a ver que dt yo lo puedo poner como dt entre T menos TA, donde TA es una constante, la temperatura del ambiente, y T es la misma T de acá arriba, ¿no? La T que está variando es igual a K de T. Integramos de los dos lados y tendríamos que el logaritmo natural de T menos TA sería igual a K por T, y podríamos entonces ver que elevando metiendo E en los dos lados de la ecuación, me quedaría la temperatura menos la temperatura ambiente sería igual a E a la K por T. Y entonces, ya que tenemos esta parte, yo ya puedo saber que la temperatura como función del tiempo va a ser igual a E a la KT más una constante que es la temperatura ambiente. Esta sería la familia de soluciones. A mí me interesa saber una solución particular ya para estas condiciones iniciales de acá arriba. Entonces, lo vamos a poner como sigue. Vamos a ver, de la primera condición inicial, yo ya sé que la temperatura ambiente es de 12 grados centígrados y la temperatura a la que yo saqué el pollito del horno es de 30 grados centígrados. Entonces, yo tendría que T de 0 es igual a 30 grados centígrados y que esto sería igual a E a la K por 0 más la temperatura ambiente que es de 12 grados centígrados. Quedaría un E a la 0. E a la 0 es igual a 1. Y entonces esto me quedaría que en algo la regué por acá. Claro. Pues que acá me faltó la constante de integración, ¿no? Más C1. Y entonces esto de acá me hubiera quedado C2 por E a la KT, y esto pues ya me hubiera quedado C2 por E a la KT más TA, y entonces esto de acá me hubiera quedado mi constante C2 por E a la K por 0 más temperatura ambiente, que son los 12 grados centígrados. Perdón, me siento Lolita Ayala.
Y entonces, de acá ya me quedaría que tenemos que 30 grados centígrados sería igual a, esto me quedaría un e a la 0, que sería un 1, y me quedaría que C2 más 12 grados centígrados. Entonces tendríamos que C2 sería igual a 30 menos 12 igual a 18. Entonces ya tengo que mi constante 2 es igual a 18 y entonces mi función de la temperatura con respecto al tiempo me quedaría como 18 e a la kt más 12. Y ahora vamos a aplicar la otra condición a la frontera. La otra condición me dice que t de 3 minutos es igual a 20 grados centígrados. Entonces me dice que t de 3 minutos es igual a 20 grados centígrados. Esto implica que va a mutar esta cosa. Me va a quedar que 18 por e a la k, que todavía lo desconozco, por t, que vale 3, más 12. De aquí voy a intentar sacar esta constante de acá. Entonces me va a quedar que me quedaría 20 menos 12 entre 18 es igual a e a la 3k. Esto me quedaría 20 menos 12, me quedaría 8. 8 entre 18, esto sería igual a e a la 3k. Aplicando logaritmo de los dos lados, me quedaría 3k igual a logaritmo natural de 8 entre 18. Esto queda... ya finalmente me quedaría k igual a 1/3 de logaritmo natural de 8 entre 18. Entonces me quedaría logaritmo natural de 8 entre 18, eso entre 3 Menos 0.27. menos 0.27, así es. Entonces esto me quedaría, gracias, menos 0.27. Esa sería mi constante. Y entonces mi solución para el problema que tengo en la mente ahorita sería T de T, la temperatura como función del tiempo, sería igual a 18 por e a la menos 0.27 T más 12. Ya de aquí ya tengo mi solución. La pregunta es ahora, ¿a qué temperatura o cuánto tiempo tengo antes de que llegue a la temperatura ambiente? Órale pues, ya tengo ahí esa cosa, ya tengo esta cosa. La temperatura ambiente es de 12 grados centígrados, ¿no? Entonces yo tengo que T de algún tiempo T, que sepa Dios cuál será, es de 12 grados y yo tengo que esto tiene que ser igual a 18e a la menos 0.27t más 12. Entonces voy a intentar despejar t. Entonces me quedaría 12 menos 12 entre 18 igual a e a la menos 0.27t. La regué. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Ahorita lo voy a ver de esta manera. 0 entre 18 me va a quedar e a la menos 0.27t. Esto me quedaría 0. 0 igual a e a la menos 0.27t. Y entonces tendríamos que logaritmo natural de 0 es igual a menos 0.27t y que t finalmente sería igual a menos, sería igual a logaritmo natural de 0 entre menos 0.27. Pero, si no mal recuerdo, el logaritmo natural de 0, el logaritmo natural de 1 es 0, pero el logaritmo natural de 0 no existe. Logaritmo natural de Sí, 0. profe, ¿viste?
Sí, tal cual, ¿verdad? No existe. Entonces, vamos a utilizar el plan B. Posiblemente ya lo que llegue es una inconsistencia numérica, pero como la función es continua, yo puedo, si bien no puedo saber a qué tiempo la temperatura, a qué tiempo se llega a esa temperatura, sí puedo saber la cercanía de ese punto, insisto, por continuidad. Y entonces tienen de dos sopas. Pueden aproximarse cero como 0.1 o 0.01 o algo así, entre menos 0.27, o bien nos vamos de este lado, pestaña, GeoGebra. Vamos a definir por acá mis constantes. ¿Cómo me quedo? Pues no lo puedo graficar ahora, verote. Vamos a borrar esta y vamos a ponerlo en y igual a 18 por e elevado a la menos 0.27 por x, que la e elevado a la menos 0.27 por x más 12. Hacemos esta cosa de este lado, regresamos al origen. Aquí está cómo va decayendo la temperatura. Nos dice ahí que más o menos al tiempo cero teníamos 30 grados. Y luego nos va diciendo que como a los 3 minutos llega a los 20 grados, que es la otra condición que teníamos impuesta, como a los 4 minutos ya estoy en los 18 grados, como a los 6 minutos ya llegué como a los 15, a los 8 ya llegué a los 14, y por ahí como a los 20 minutos ya llegué a la temperatura ambiente. Y fíjense muy bien, esto está bien bonito, bien interesante, que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten, y es lo bonito de las matemáticas y es lo bonito de esta onda, ¿no? En primera, se cumple la condición de que al tiempo cero tenía mi pollito estaba a 30 grados. De las puras condiciones iniciales, mi ecuación en automático se acomoda para saber que es un fenómeno de enfriamiento y que la temperatura va de más a menos conforme avanza el tiempo. Pasa también por la condición de que a los 3 minutos ya había bajado la temperatura a 20 grados centígrados. Y ojo con esta parte. Cuando ustedes sacan el pollito del horno, se va enfriando hasta que llegue a la temperatura ambiente. Si ustedes sacan el pollo afuera del horno y lo dejan ahí en la mesa, ¿esperan que el pollo se congele? No, profe, va a llegar a temperatura ambiente y ahí se va a mantener. Y ahí se va a mantener, ¿verdad? Y está bien chido porque si se fijan dentro de esa pura ecuación, hay conjeturas muy vulgares si ustedes quieren y de conjeturas ahí bien chafas, pero ya lleva incluida la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía. A lo mejor ni se habían dado cuenta, pero ella está incluida y la solución nos está diciendo eso. Nos está diciendo que una vez que llego a la temperatura ambiente, que son 12 grados, ya no me voy a mover de ahí. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo energía que... Si quiero mandar calor hacia el exterior, ya no puedo porque estamos en equilibrio térmico y tampoco puedo de la nada agarrar calor del medio y absorberlo en el pollo. Entonces, de hecho, entonces ahí se cumplen tanto la primera ley de la termodinámica como la segunda. Entonces está bien bonito porque de conjeturas bien mensas y de una ecuación ahí que salió ahí como que toda sin chiste, tenemos un montón de cosas. Pero bueno, la cosa es, aproximadamente a los 20 minutos vamos a conseguir esa temperatura ya de los 12 grados centígrados. Vamos a cambiarnos de lado. Voy a dejar de presentar esto. Y otra vez vamos a presentar ventana White Earth.
Compartir. Ok. Y entonces, para términos prácticos, no puedo tener logaritmo cero, pero me voy a aproximar tanto como pueda. Entonces, en vez de decir que quiero alcanzar la temperatura de 12 grados, voy a decir que quiero obtener una temperatura de 11.999 menos 12 entre 18 igual a e a la menos 0.27t. Esto nos quedaría menos 0.001 entre 18 igual a e a la menos 0.27t, y nos quedaría que el logaritmo natural de menos 0.001 entre 18 es igual a menos 0.27t, y finalmente que t sería igual a logaritmo natural de menos 0.001 entre 18 entre menos 0.27, y eso nos daría más o menos logaritmo natural 0. Sí, voy a decir que me quiero aproximar a una temperatura, porque entonces si intento llegar por el límite izquierdo voy a llegar a un número negativo. Voy a dejarlo como que quiero llegar a la temperatura de 12.001 para que aquí esto me quede positivo, 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 y ahora sí se va a poder. Va a quedar 0.001 entre 18 entre 0.27. Me queda a los 36.28. A los 36.28 minutos ya llegué a esa temperatura de 12.001 grados, que es más o menos lo que habíamos dicho, ¿no? Como a los 30 minutos ya estábamos cerca de esa temperatura. Nada más que si se van al GeoGebra, si yo intento aproximarme tenemos una cosa como de este tipo, por aquí estaba la asíntota de los 12 grados centígrados. Si me intento aproximar por el lado izquierdo, llegaría yo a 11.999, que sería de este lado. Me estoy aproximando de acá y me estoy aproximando de acá. Por un lado llego del lado de la asíntota y por el otro lado llego por el lado continuo. En teoría debemos llegar al mismo lado, pero por las propiedades del logaritmo necesito dejarlo positivo, necesito aproximarme por un lado en particular para poder llegar a una respuesta real. Pero bueno, hasta aquí. ¿Se entiende más o menos de qué lado va? Sí, profe. Sí, profe. Órale, pues. Sí. Y entonces, ya tenemos también esa cosa. Ya tenemos temperatura, ya tenemos datación de fósiles, ya tenemos población. Esto ya es... modelo presa-predador. Crecimiento logístico. No. Entonces, luego también tenemos por ahí toda la teoría de circuitos en serie. Circuitos en serie. Para los circuitos en serie pues tenemos lo que sigue, ¿no? Podemos tener por acá una fuente de voltaje. Vamos a ponerlo, creo que las ponen así. Tienen ahí su fuentecita de voltaje y tienen por ahí un inductor. Y por acá van a tener su resistencia. Para esta fuente me queda muy gacho. Ahí está.
Entonces, de aquí de los circuitos en serie, ustedes ya estuvieron escuchando o ya llevaron sus cursos de electricidad, y llevaron su curso a lo mejor de electrónica y ya estuvieron por ahí armando circuitos. Mm, mm. Y entonces, déjenme bajo esta cosa. Bueno, y entonces ya que tenemos esta cosa, ustedes por ahí estuvieron revisando y estuvieron estudiando por ahí las famosas leyes de un vato que se llama Kirchhoff. Y Kirchhoff básicamente tenía como dos variantes de su ley o dos como enunciados ahí populares. El primero era la de los voltajes, la ley de los voltajes, y la de las corrientes, como yo comprenderé, ¿no? Y entonces, tenemos esas dos cosas. Por ahorita vamos a estar utilizando la de voltajes, o vamos a utilizar, bueno, no sé qué, vamos a utilizar ambas, pero vamos a tomar primero vamos a utilizar esta y después vamos a utilizar esta. Para la ley de voltajes, básicamente lo que te dicen es que el voltaje que se gasten el inductor y la resistencia deben de ser iguales al voltaje que les proporciona la fuente. Es una especie de conservación de la energía. Es lo que te estás gastando, tu tele, tu aparato electrónico, tu computadora, lo que tú gustes y mandes, te lo tiene que estar suministrando una fuente de energía. Entonces, básicamente, de las leyes de Kirchhoff, lo que te va a decir es que para esta malla, para este nodo, para este circuito, el voltaje que entre tiene que ser igual a el voltaje que sale. El voltaje que entre, pues bueno, va a depender de la fuente de poder. Va a ser un voltaje ahí que depende del tiempo y que depende de la fuente de esta cosa, si es sinusoidal o si es una batería con un voltaje constante o no sé. Pero eso va a depender de la fuente de voltaje. Y eso tiene que ser igual al voltaje de salida, que va a ser igual al voltaje de la inductancia más el voltaje que esté consumiendo la resistencia. El voltaje en una inductancia ya sabemos que está dado por la inductancia, por el cambio en la corriente con respecto al tiempo. Y luego vamos a tener que de la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos decía por ahí que Victoria igual a la reina de Inglaterra, entonces tenemos que el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Queda resistencia por la corriente. Y entonces ya llegamos a una ecuación diferencial. Ya llegamos a una ecuación diferencial en la que yo lo pongo como L di en dt más RI igual a un cierto voltaje del tiempo, que si se fijan tiene la misma forma que mis ecuaciones del tipo, ¿cómo lo habíamos puesto? Bueno, lo puedo poner como A por dy en dx más b por y igual a un cierto f de x, que si se acuerdan, esta de acá la pasábamos a la forma estándar y quedaba como, dividíamos todo entre a y me quedaría dy en dx igual a entre b, que lo denominábamos un cierto p más un cierto p de x, podía depender o no de x, por y igual a f entre a, que daba un cierto g de x. Y esta era la forma estándar. De igual manera, puedo pasar esto a su forma estándar y dejarlo como di en dt más r sobre l por i igual a un cierto b de t. Si se fijan, cambiamos i pasa a ser y, t pasa a ser x
y B pasa a ser G. Nomás les cambiamos de nombre, cambiamos de colores, pero el núcleo sigue siendo el mismo, ¿no? Tan parecido a la política mexicana. Y entonces, ya tenemos esta parte. Y lo que sigue es, entonces, yo ya pude obtener una ecuación diferencial que me va a decir cómo se comporta la corriente con respecto al tiempo de este circuito. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ahora un circuito de este tipo en el que yo voy a tener otra vez mi fuente de voltaje y la voy a tener conectada a una resistencia y a un capacitor? Ahí está. Entonces, otra vez, de la ley de voltajes de Kirchhoff, yo tengo que el voltaje que entre tiene que ser igual al voltaje que sale. El voltaje que entre, pues bueno, va a ser lo que salga de la fuente de poder, va a ser mi voltaje que depende del tiempo, y va a ser igual al voltaje que salga, que va a ser el voltaje que esté en la resistencia más el voltaje que esté en el capacitor. El voltaje de la resistencia ya dijimos que es Victoria igual a Reina de Inglaterra, R por I, y el voltaje que está en el capacitor, lo pueden poner como 1 sobre la capacitancia por la carga que habita en el capacitor. Ahora, aquí tenemos un problema, porque yo aquí estoy hablando de carga y aquí estoy hablando de corriente. Estoy mezclando peras con manzanas y eso no me conviene. Pero, ¿qué pasaría si hubiese una relación entre la carga, entre las cargas Q, los electrones, y la corriente I? ¿Hay alguna relación entre estas dos variables? Traigo un dolor de espalda. Si alguien conoce un buen quiropráctico o un buen... algo así, no sea malo, ahí mándeme el dato al grupo del Telegram. Que no sé, no tengo idea de qué me pasó, pero ya me tiene hasta la coronilla. Pero bueno, al final del día, ustedes ya saben que lo que está pasando en realidad cuando mandamos un voltaje o una corriente en este circuito es que están pasando electrones a través de esta cosa con una cierta velocidad, ¿no? Y entonces lo que nosotros le conocemos como corriente es la cantidad de electrones o de carga que pasa por una parte de cable por unidad de tiempo. Si tenemos muchas cargas por unidad de tiempo, decimos que tenemos una corriente alta, una corriente, pues sí, una corriente elevada. Si tenemos poquitos electrones que pasan, decimos que tenemos una corriente baja. Y entonces yo ya sé que la corriente es la carga por unidad de tiempo o la velocidad a la que fluyen las cargas. Y ya dijimos que si es velocidad, pues es la derivada de algo con respecto al tiempo. Entonces ya dijimos que la corriente es más o menos como una velocidad de cargas. Entonces la corriente es la variación de las cargas por unidad de tiempo. Entonces yo ya puedo transformar esta ecuación en algo que dependa todo de la misma variable. Me quedaría resistencia por corriente, pero la corriente la voy a sustituir. Voy a dejar corriente como dQ en dt más 1 sobre C por Q. Y ya llegué a una ecuación diferencial de las que a mí me gustan porque ya sé resolver. Me quedaría R dQ en dt más 1 sobre C por Q igual a un cierto B de t. Si lo quiero pasar a la forma estándar, pues divido entre R y me quedaría dQ en dt más 1 entre RC por Q es igual a B de t.
y ya llegué a una ecuación de el tipo y calidad que los estaba buscando. Ya de ahí, nada más sería hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les pongo un circuito de este tipo? Les pongo por ahí, es una batería. Vamos a poner mi batería. Esta batería les digo que tiene 12 volts. Y lo voy a conectar a un inductor que tiene una inductancia de 0.5 henrios y a una resistencia de 10 ohms. Pues bueno, yo ya había visto por acá arriba mi ecuación diferencial de este tipo y me va a quedar L de I en dt más RI igual a B de t, es la que está señalada acá arriba. Entonces esto me quedaría, tengo esta cosa y ta, ta, ta. Tengo esta cosa y les voy a decir, la corriente al tiempo t igual a 0 era 0 y nomás de repente le prendo el switch. Vamos a poner por aquí un switch y de repente prendo el switch y tras empieza a funcionar esta cosa. Ya sabemos que la ecuación diferencial es L di en dt más RI igual a B de t. En este caso, mi fuente de voltaje es una batería, es un voltaje constante de 12 volts. Y entonces, pues vamos a resolver esta chiva, ¿no? Vamos a hacer esto y voy a sacar la solución para sacar I como función del tiempo. Entonces esto me quedaría que di en dt sería igual a R entre L. De hecho le podemos poner valores para que quede como, para que vean de qué lado más que la iguana. L es igual a 0.5, que es lo mismo que un medio, de I en dt más R, que son 10i, igual a 12. Voy a multiplicar todo por 2 para dejar solo el término que involucra la derivada. Quedaría di en dt más 20i igual a 24. Y de acá esta es de... Vamos a hacerlo por variación de parámetros. De aquí entonces yo ya sabría que mi factor o mi función p de x sería igual a 20. Mi factor integrante sería e elevado a la p de, en este caso, p de t dt. Esto sería e elevado a la 20 dt y esto sería e a la 20t. Multiplicando toda la ecuación por esa cosa, me quedaría la derivada de un producto que sería el factor integrante por por mi función y, o en este caso i. Entonces me quedaría i por e a la 20t igual a 24 e a la 20t. Integramos y me va a quedar i por e a la 20t igual a 24 por la integral de e a la 20t. Me quedaría... A ver, déjame ver por acá. Me quedaría 1 sobre 20 e a la 20t por 1 sobre 20
E a la 20t. Y entonces yo ya tendría que, y aquí ya puedo despejar directamente mi corriente, me quedaría que mi corriente como función del tiempo sería igual a 24 sobre 20 cierto, más la constante de integración. 24 sobre 20, ¿se me va a quedar así? Sí, integro, sí, sí. E a la 20t, e a la 20t, más, sí, cierto, pero dividí entre e a la 20t. Entonces me quedaría e a la 20t, e a la 20t entre e a la 20t más c sobre e a la 20t. Esto me quedaría 20 sobre 24, son 12 sobre 10, pero esto es lo mismo que 6 quintos. 6 quintos, se me va, esto me queda un 1. Y esto de acá me quedaría más c por e a la menos 20t. Ya de ahí ustedes pueden sustituir su condición inicial. Saben que i de 0 es igual a 0. Entonces 0 es igual a 6 quintos más c por e a la menos 20 por 0, que sería un 1. Entonces tendríamos que, entonces tendríamos que c es igual a menos 6 quintos. Y entonces mi función i de t mutaría a ser 6 quintos menos 6 quintos de e a la menos 20t. Y esa sería la ecuación que me muestra cómo se comporta mi corriente en función del tiempo. Y por hoy ya terminamos. La siguiente clase me toca enseñarles aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Ahorita si se fijan nada más vimos ecuaciones diferenciales de orden 1, pero pues ya mañana nos va a tocar ver las de orden superior, de orden 2 o 3. Yo espero que nada más de orden 2, porque ya resolver las de orden 3 y 4 se pone un poquito más rudo. Pero pues igual que vean cómo funciona ahí, ¿no? ¿Dudas por acá? ¿Dudas, comentarios? ¿Algo por ahí que tengan que decir? No, profe, todo bien. ¿Todo No, bien? profe. Muy Todo bien. correcto. Entonces, ahí igual cualquier duda que tengan, o si tienen por ahí algo que comentar, o alguna duda, o lo que sea, si necesitan un empujoncito, una ayuda, algo para su documento, pues también ahí andamos. Por ahorita pues ya se acabó la clase. Nos vemos mañana. Que tengan buen día. Mañana seguimos viendo ejemplos. Y pues ya está programado el examen y ya está lo de esta tarea. Entonces, pues no dejen pasar el tiempo, ¿no? Igual cualquier duda, ya saben que ahí estamos.